IBM Podcast, edificando con la palabra de Dios. Bienvenidos, les saluda el pastor Pablo Rodríguez en este viernes de la Escuela Bíblica para el Hogar de la IBM. Gracias por unirte a nuestro podcast de cada semana. Este viernes queremos dedicarlo al capítulo 6, verso 1 al 4 de Efesios, de la carta de Pablo a los Efesios. Una carta que enseña cómo debemos nosotros, los hijos, ser con nuestros padres en el código de familia que Dios ha puesto para los cristianos. Y cómo los padres debemos tener la actitud correcta para poder exhortar a nuestros hijos y lograr que ellos caminen por la senda que Dios quiere en sus vidas. De manera que este tema de este viernes es ese precisamente, la exhortación del código familiar de Dios para los hijos y los padres. La carta a los Efesios, desde el capítulo 5 y especialmente los versos que van del verso 21, 22 en adelante, incluyendo el capítulo 6 de esa carta, hasta la parte número 4, del verso 4. Eso se ha considerado en el estudio de la bibliología el código de familia de Dios. Y en realidad que lo es, porque ha venido hablando de cómo deben ser los esposos, y luego pasa del capítulo 5 al capítulo 6, del verso 1 al 3, cómo deben ser los hijos en el hogar, y luego nuestro papel de padres, cómo debe ser en este hogar cristiano. Hay deberes que son recíprocos en todo este código familiar. Ya vimos el del esposo y la esposa, y ahora el de padres e hijos y de hijos con los padres. Pablo aquí está pensando en una congregación local a la que él considera una familia. Ya hemos visto en Efesios 2 que él ha dicho en el verso 19 y 20 que somos miembros de la familia de Dios. Y la iglesia está compuesta por familias. Este párrafo de Efesios 6, del 1 al 4, se dirige mucho a los hijos y a los padres. Y Pablo en este texto, el apóstol Pablo evidentemente, estaba esperando que toda la familia asistiera a la iglesia, no solo para alabar a Dios, sino también para escuchar su palabra y vivirla en el fondo del hogar. Muy importante porque es un deber de las familias cristianas buscar insistentemente la palabra del Señor. Así, de esta manera, el apóstol Pablo está entonces entrando a unas instrucciones para ambos lados, instrucciones en las que él quiere que las personas demuestren un cambio radical en sus vidas, donde la familia para Dios es sagrada. La Biblia nos dice que el Evangelio, cuando llegó al Imperio Romano, transformó mucho el concepto de familia. Ellos no entendían la familia como hoy nosotros la entendemos. Aunque familia es una palabra realmente que viene de ese contexto, de ese idioma grecolatino, donde realmente era muy diferente lo que ellos pensaban de lo que es la familia como nosotros lo vemos hoy en Cristo. Cuando ellos conocieron el Evangelio
vieron que era un cambio radical cómo Dios ve la familia, porque era una sociedad muy cruel. En el Imperio Romano se abandonaba a los bebés indeseados. Un padre no quería un bebé, lo abandonaba. Se asesinaba a los débiles y deformados. Cuando un bebé nacía con problemas físicos o deformado, se le mataba. Y aún los niños, cuando estaban ya más crecidos, saludables, se les consideraba una molestia, porque ellos eran un freno a la inmoralidad de las parejas y complicaban mucho la facilidad de divorciarse, como muchos lo ven hoy. Pero Dios no lo veía de esa manera. Y Él precisamente quiere darnos a nosotros unas pautas para conocer mejor cómo debemos los cristianos vivir la vida que a Dios le agrada dentro de nuestra familia, en este código familiar tan resumido, pero tan poderoso porque es palabra del Señor. Y lo primero que hay que entender en este código familiar es el deber de los hijos, que ahí está en el capítulo 6. Ya vimos en otras ocasiones el deber del esposo y el deber de la esposa. Ahora vamos a entender cuál es el deber de los hijos dentro del código familiar cristiano de Dios. Lo primero que Pablo exhorta en esta carta es el deber de los hijos cuando dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Es lo primero que él está diciendo. Y está dando la misma idea o el mismo principio que nos ha dado respecto al esposo y la esposa, el principio de sumisión. El hijo debe someterse a sus padres. Obedecer aquí en el sentido de someterse al padre, someterse a su madre. Por eso es que en Efesios 5:21 se puede entender bien cuando dice: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, entendiendo cómo se da el sometimiento de la esposa al esposo y de los hijos a la madre y al padre. De manera que todos los miembros de la sociedad, de la nueva sociedad cristiana, de verdaderos creyentes, debemos enseñar a nuestros hijos a sujetarse a sus padres. Así que en realidad lo que estamos comprendiendo de este pasaje es la obediencia. Los hijos deben obedecer a sus padres, a los dos. A los dos. Aunque Pablo aquí está restringiendo la autoridad de los padres y parece que solicita guiar esa autoridad por la educación cristiana que estamos los padres en la obligación de cumplir con nuestros hijos, llevándolos a la iglesia, estando con ellos, enseñándoles a amar a Dios. Los padres realmente tienen una autoridad sobre los hijos, una autoridad de la que Dios va a pedir cuenta. Por eso es muy importante entender lo primero. ¿Cuál es lo primero que Pablo exhorta aquí a los hijos? Entonces, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la obediencia de los hijos a los padres, Dios lo toma como el cumplimiento de su justicia. La obediencia de los hijos pertenece entonces a la justicia que Dios pone en el hogar. Esta justicia de Dios está basada en la ética que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. La conducta de nuestros hijos está basada en que Dios
considera justo que tu hijo, tu hija, obedezca al padre y a la madre, porque la obediencia es parte de las demandas que Dios en su justicia exige a los hijos en relación a sus padres. Y somos los padres los que debemos enseñar a nuestros hijos desde niños a temer a Dios, a amar su palabra, a congregarse en la iglesia local para que ellos aprendan que Dios espera que ellos crezcan practicando y viviendo su justicia. Cuando dice porque esto es justo, se está refiriendo al comportamiento que los niños deben de tener en el hogar. Se está refiriendo a que nuestros hijos deben de tener sumo temor de sus padres, que nuestros hijos realmente tienen que tener un concepto claro de que Dios demanda para ellos obediencia a sus padres. Cuando los hijos se rebelan contra el padre, eso totalmente no agrada a Dios, pero somos los padres que hemos de hacer entender a nuestros hijos que es muy importante el sometimiento. Es muy importante. De manera que si tú eres padre, tienes que hacerte la pregunta, yo he enseñado a mis hijos a respetarme a mí, a respetar a la esposa, a su madre, de manera que ellos tienen temor de nosotros en el hogar. Realmente los hijos deben de practicar o deben de verse que ellos, o enseñárseles, que ellos deben siempre respetar, obedecer a sus padres. El verbo obedecer que nosotros vemos en esta Biblia, en la Biblia que tú tienes, en la que yo tengo, en esa traducción, es un verbo imperativo. Los hijos no pueden mandarse solos. La exhortación que Pablo hace aquí descansa en la obediencia. Por eso es un presente imperativo ese verbo. Hijos, obedecer. Es un imperativo que Dios le manda a ellos. No hay realmente nada que la Biblia niegue que tú y yo le dejemos a nuestros hijos su propio criterio acerca de las cosas del hogar. No, de ninguna manera. El Proverbio 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. El Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Todo hijo puede ser motivo de tristeza o de alegría. Su comportamiento puede llevarnos a una de esas dos situaciones, y los padres debemos siempre estar atentos a que nuestros hijos realmente se preocupen por ser hijos que puedan modelar la justicia que Dios ya ha hecho en ellos en Jesucristo. Sus padres deben de dar ese ejemplo. Por ejemplo, el Proverbio 17:21 dice: el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos no sean insensatos, que nuestros hijos sean responsables en sus comportamientos. Nosotros somos los responsables que ellos aprendan. Por lo tanto, hemos de amonestarles con Biblia abierta. Primero hemos dicho, el código de familia de Dios manda
que los hijos obedezcan a sus padres en el Señor. En el Señor. Eso quiere decir que la obediencia de tu hijo está ligada a lo que yo le enseñe de la Biblia como padre. A los míos, hablo de los míos, y tú los tuyos, por supuesto. El Proverbio 17:25 dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Pero cuando el hijo es sabio, le hemos enseñado Biblia, entonces los padres nos alegramos. Nos alegramos. El Proverbio 23:24 dice: mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Te das cuenta que la obediencia de tu hijo debe ser en el Señor, es decir, tú le debes de enseñar con Biblia abierta qué significa obedecer, y él debe hacerlo porque eso es justo delante del Señor. La obediencia a los padres es una expresión de que tu hijo y mi hijo acepta la autoridad de Dios delegada en los padres. Por eso es una manifestación de obediencia a Dios mismo. Tu hijo tiene que entender, mi hijo tiene que entender, mi hija tiene que entender que cuando obedece a papá y mamá, está sujetándose a Dios mismo. A Dios mismo. Por eso la palabra de Dios es la guía para nuestros hijos, para que aprendan a obedecer. Proverbios 3:1-2 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, dice Dios, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Si tú ves el Proverbios 3:1-2, dice: mi ley, mis mandamientos. Y tiene algo que Dios dice que va a ocurrir. Va a haber largura de días y años de vida y paz en la vida de tu hijo. El hijo que obedece a sus padres entiende lo que ellos representan y él se siente muy complacido de tener a sus padres. El Proverbio 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Tu hijo, tu hija, tiene que sentirse honrado en ser tu hijo, en ser tu hija. El hijo debe hacer honor al legado moral o santo, mejor dicho, que los padres le enseñamos y mantener eso a lo largo de su vida. Así que, ¿dónde está el obedecer en el Señor de tu hijo? Está respaldado en la instrucción que da la Escritura como palabra de Dios inspirada que debe ser obedecida. Ahí descansa ese primer mandamiento. Por eso dice que el que lo hace es justo. Es justo, es una persona que está obedeciendo a sus padres y por lo tanto Dios le premiará. La expresión que dice en el Señor, quizás hay algunos manuscritos o Biblias que no lo tengan, pero realmente se entiende por lo que ya se ha dicho en Efesios, que estamos en Cristo, que estamos en Él. Significa que cuando tu hijo obedece, lo hace agradando al Señor, agradando a Dios. La obediencia a los padres es una expresión práctica de tu y del hijo de la justicia de Dios en él. Esa justicia de Dios, aunque ellos estén pequeños, aunque ellos todavía no han hecho una profesión muy clara de fe, pero a su edad entienden lo que significa el temor a Dios, y Dios toma eso como sinceridad en los corazones de ellos hasta que ya crecen. Así que por eso Pablo dice, porque esto es justo. No solo es bueno, sino es justo.
Es la forma de que tu hijo exprese que tiene temor de Dios. Es la forma en que tu hijo va a actuar conforme a lo que procede de la palabra de Dios mismo, lo que haya escuchado, lo que se le haya enseñado. De manera que todo lo que quebrante la voluntad de Dios por la desobediencia de tu hijo, tú lo debes corregir inmediatamente. Todo. Toda la palabra de Dios, ellos deben de entender que ellos también están obligados a obedecerla en cuanto a la edad que tienen y en cuanto a lo que pueden razonar. Así que la obediencia del hijo a los padres tiene que ver con la convivencia dentro del hogar, y el padre es el responsable del orden en el hogar. Por tanto, el hijo debe sujetarse mientras viva en la familia y alcance la edad adulta. Él debe respetar, obedecer y sujetarse. Y aún en edad adulta, Dios todavía le pide al hijo que debe entonces hacer lo que dice el verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar a padre y madre como un mandamiento con promesa, entonces, es otra demanda más para el código de familia de los hijos. No solo es la obediencia, sino también otro aspecto, el cuidado personal de los hijos a los padres. Y Pablo aquí está citando Éxodo 20:12, literal casi, donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Y que está en Deuteronomio 5:16 también. Así que Dios demanda, uno, que los hijos obedezcan en el Señor, porque eso es lo que a Dios le agrada en su justicia que Él demanda. Y dos, los hijos deben honrar a sus padres. Deben honrar a sus padres. Así que es muy importante entender qué significa honrar a los padres. Bueno, que la honra tiene que ver con que el hijo sea fiel a sus padres. Que el hijo no solo obedece, sino que también el hijo tiene que preocuparse por sus padres, ayudar a sus padres en casa, y luego cuando se van también de casa, los hijos deben cuidar de sus padres en edad avanzada. Cuando ya los padres no pueden valerse por sí mismos, el hijo debe cuidar de sus padres. No debe un cristiano darle a un tercero la responsabilidad que Dios ha puesto en él. Tú eres responsable de tu padre y tu madre si ya estás grande, aunque ya estés casado, aunque tú tengas pareja, lo que tú quieras, pero no te salvas de cumplir que Dios te demanda honrar a tu padre y a tu madre. Debes de ayudar a tus padres. Debes hacer que tus padres tengan lo más necesario y mínimo para continuar viviendo sus vidas una vez que ya no podemos seguir trabajando. Mientras sea posible, los hijos deben prestar la ayuda necesaria, el consuelo, el afecto entrañable, la asistencia, el cobijo, el amor para sus padres. Los hijos que se olvidan de esto están incumpliendo la justicia de Dios y no pueden esperar bendición. Porque ahí dice, es el primer mandamiento con promesa. La honra a los padres no es algo opcional. Es un mandamiento que procede de la autoridad del mismo Señor
que está enviando al apóstol Pablo a decir estas cosas. El mandamiento de honrar a padre y madre rompe todo contexto social, religioso, todo. Dios demanda. No importa dónde estés, no importa lo que hagas. Mira, por ejemplo, Mateo 15, 4 al 6, lo que Cristo le reclamó a los fariseos hipócritas que obstaculizaban que los hijos honraran a su padre y a su madre. Mira lo que dijo Cristo en Mateo 15, 4 al 6. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no hay que honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Cuando un hombre, un pastor, una persona, cualquiera el que sea, se opone a ese segundo aspecto de los hijos en el hogar, honrar a padre y madre, Dios condena a esa persona. Dios tendrá que demandarle a esa persona. No ayudar a padre y a madre es lo mismo que no honrarle y es lo mismo que maldecir a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es la paga de Dios para eso? Muera irremisiblemente. Muchos hijos son desagradecidos después que los padres los han criado, los han amado y han dado la vida por ellos. Pero nosotros tenemos que enseñarles desde pequeños, hijo, mira, Dios dice que tú debes honrar a tu papá y a tu mamá. Aquí en casa ayudando en lo que puedes. Y cuando te cases y te vayas con tu pareja, no podrás olvidarte jamás de tu padre y de tu madre porque Dios no te bendecirá. Así que todo esto es muy, muy importante para que tu hijo y tu hija comprendan que Dios tiene una ley donde manda que los hijos deben respetar a los padres. Dios promete entonces, verso 3, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Es una promesa que Dios está haciendo a los hijos. Dios está prometiendo que hay algo que Él hará por aquellos hijos que honran a su padre y a su madre. Dios te bendecirá. Te va a ir bien en la vida. Te va a ir muy bien en la vida. Los hijos cristianos deben entender que Dios promete que Él estará contigo. Pero quisiera que entendiéramos que cuando dice para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra, debemos ponerla en nuestro contexto. Uno a veces, o no a veces, podemos ser buenos hijos y muchas veces la vida puede darnos reveses y decimos, ¿por qué si fui un buen hijo me pasa esto, pastor? Es que lo que Dios quiere decir para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra es que lo que tú siembres cosecharás y que la bendición de Dios por la obediencia a su voluntad, al honrar a los padres, Dios no dice que no tendrás problemas en la vida, los tendrás, pero Él estará allí contigo. Él estará allí defendiéndote, ayudándote, porque Él no olvidará lo que hiciste por tu padre y tu madre. Él no lo olvidará. Siempre los hijos debemos recordar, debemos cumplir, debemos entender bien que el mandato de honrar a padre y madre aquí en el Nuevo Testamento es
para todos los hijos. Los hijos deben honrar a su padre y a su madre, sean estos padres cristianos o no lo sean. Debemos obedecer para que Dios pueda bendecir nuestras vidas como hijos. Hemos también de ser ahora buenos padres. Y eso nos lleva al verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Finalmente el apóstol Pablo entonces nos dice a papá y a mamá que somos responsables de la disciplina de nuestros hijos en el hogar. Pero Pablo nos está diciendo aquí que los padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos, no debemos hacerlos enojar. Cuando dice eso, no está diciendo que no los corrijamos, no está diciendo que no les digamos lo que está malo. Lo que está diciendo es que no debemos ser padres dictatoriales, sino que debemos ser padres que gobernamos con amor el hogar. Que somos padres sometidos al temor de Dios. Efesios 5:21 dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Que somos padres que estamos buscando siempre el bien de nuestros hijos. No es que somos dictadores, repito, sino que somos padres amorosos, que todo lo hacemos siguiendo la palabra de Dios. No importa que tu hijo, cuando lo quieres corregir, te diga, ya va mi papá abriendo la Biblia, dile, pues sí, esta es la palabra de Dios y con amor con ella te voy a hablar. Y si tú la rechazas, Dios va a vérselas contigo. La disciplina es esencial para la vida de nuestros hijos, pero con la disciplina debe estar también el amor. Una conducta que respete la personalidad de tu hijo. Y cada hijo es diferente. Y tú no puedes moldearlo a él como tú quieres que él sea. No, él tiene una personalidad. Puede ser callado, puede hablar mucho, puede hablar poco. No le puede gustar algunas cosas, pero tú tienes que respetar, tú y yo, respetar las personalidades de ellos. Debemos evitar conducirlos a una rebeldía interna contra nosotros los padres. Por eso los padres debemos enseñarles la pedagogía bíblica. Dice en Proverbios 7 del 1 al 3, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Por eso la enseñanza sobre la conducta de nuestros hijos está vinculada absolutamente a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a dar la condición y la orientación al comportamiento de nuestros hijos, no nuestras opiniones, no nuestros gustos y preferencias, que son los que los arruinan, los ponen enojados, porque queremos hacer de ellos un doble nuestro y no es así. Debemos de respetarlos como son y darles la guía de la palabra del Señor. De manera que nosotros los padres debemos entender, cada hijo es diferente, pero nosotros debemos ser sabios con un gobierno de amor basado en la palabra de Dios para instruir a nuestros hijos en lo que no está bien y está mal. Por eso es muy importante de que Dios establece una enseñanza y nos indica por qué debemos enseñarle a nuestros hijos a la manera del Señor. Así que, como padre, tú y yo
No podemos enseñar lo que no hemos aprendido. No puede pretenderse que un padre eduque a su hijo conforme a lo que la palabra establece si este padre no estudia, no medita, no dedica tiempo a la Biblia. La enseñanza nuestra como padres, la enseñanza correcta que Dios quiere, va acompañada del ejemplo que nosotros le demos a ellos. Por eso dice Proverbios 27, camina en integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él, sí, porque él les ha dado el ejemplo. No podemos esperar cualidades en los hijos nuestros que primero no las vean en nosotros. Sin embargo, nosotros debemos criarlos en la disciplina, en esta instrucción, pero del Señor, no la nuestra. Debemos criarlos a ellos con esa disciplina y esa amonestación. Fíjate el Proverbios 19:18, dice, criar a los hijos en disciplina y amonestación, pero sin provocarlos a ira. Dice el Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Sí, porque tu carácter, cuando lo vas a disciplinar, si no está sujeto a Cristo, no lo disciplinas, lo provocas a ira, lo llevas por un camino mal. Así que debemos aprender a corregir a nuestros hijos en el temor del Señor. Nosotros corregimos porque amamos. No corregir a un hijo es una clara manifestación de la falta de amor de un padre hacia él. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así tú y yo podemos ver, la corrección es fundamental para dar convicción a nuestros hijos. Nuestros hijos deben entender que muchas veces Dios nos pide que debemos ser lo suficientemente disciplinarios con ellos e instruirlos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y algunas veces Él receta una vara. Proverbios 23, 13, 14. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte. En el caso de muchachos que son muy rebeldes, podemos hacerlo, pero en el Señor, con amor y sabiduría. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Por supuesto que la sociedad de hoy no acepta estas cosas. No las acepta. La sociedad de hoy, con toda la maquinación psicológica, ha engendrado un ejército de malcriados, de hijos con mucha dificultad para obedecer y entender. Pero Dios no dice eso. Dios dice, críalos en la disciplina e instrucción del Señor. Cuando eso pase, tu hijo aprenderá a ser un hijo temeroso de Dios, santo, como dice Hebreos 12:10, que el que participa de la disciplina es para santidad. Así que tenemos que entonces entender que nuestros hijos y nosotros como padres estamos sometidos a la voluntad de Dios y su palabra, al código de conducta de Dios. No ocupamos ir donde ningún psiquiatra, psicólogo, digo esto con respeto,
ocupamos abrir la Biblia, ser ejemplo para nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios y enseñarles cómo Dios quiere que ellos vivan a la luz de su verdad. Que Dios te ayude en esto, te dé sabiduría para ser un padre ejemplar, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo estudio aquí en IBM Podcast.